Alejandro, para vos, yo te lo... En realidad casi es una pregunta retórica, porque yo ya te lo escuché decir, pero ¿por qué tiene reglas una sociedad? ¿O por qué para ser una sociedad tiene que tener reglas? Hay muchas explicaciones, pero yo voy a privilegiar una esta vez. Hay un gran sociólogo del siglo XX, un judío austríaco que se exilió tempranamente en Gran Bretaña y hizo su obra en Gran Bretaña, Norbert Elias. Él estudió el proceso de construcción de una civilización. Ajá. Lo estudió en muchos ámbitos, pero una gran síntesis es un libro cuyo título es justamente El proceso de la civilización, el proceso civilizatorio. Hacer una civilización es una tarea enormemente compleja, muy costosa desde el punto de vista de la energía, de las inversiones, de esfuerzo realizadas. Y no es que alguien dice, un día vamos a hacer una civilización. No, es un proceso de larguísima data, muy complejo, muy contradictorio, pero Elías identifica una razón. A ver. Y él dice, construimos civilizaciones para reducir la incertidumbre respecto del futuro. En términos de Hobbes, esto es encontrar el modo para que no nos matemos en razón de nuestros diferendos. Claro. Quiero decir, que una discusión no termine en una pelea o que una tensión por recursos alimentarios o una mujer o etcétera, no termine en violencia. Entonces creamos instituciones. El lenguaje es una institución que nos permite resolver estas controversias. Y hay reglas. A medida que la sociedad se hace más compleja, las instituciones se hacen más complejas. Y entonces, en un trayecto muy estilizado, muy simple, pero no falso, de determinadas formas de negociación y de resolución de conflictos, pasamos a otras que incluyen las leyes y la construcción de un Estado que monopoliza la fuerza y la capacidad de hacer cumplir esas leyes. Entonces uno podría decir, hacemos esto para que podamos tener conflictos y sepamos cómo dirimirlos. Y por tanto, no nos matemos. Claro, y por tanto la incertidumbre respecto del futuro se vaya acotando. Esa es una incertidumbre que hoy en día no hace solo referencia a la violencia interpersonal, hace referencia a otras amenazas que podemos acotar si colaboramos, si somos cooperativos. No solo vamos a resolver conflictos interpersonales que podrían acabar en violencia, sino también, por ejemplo, el modo de remunerar a los adultos mayores para que tengan la vida material resuelta cuando ya no pueden producir. Entonces, digo, vamos resolviendo esas incertidumbres, pero lo básico es para evitar la guerra civil. Exactamente. Ahora, ¿vos pensás que hay resultados distintos según se acaten más las leyes o menos? Indudablemente. Digamos, tenemos ejemplos, ¿no? Indudablemente. Hay una corriente del análisis económico que hoy es conocida como el neoinstitucionalismo y que piensa que la calidad de las instituciones es lo que define básicamente los niveles de desarrollo económico. ¿Qué es calidad de institución? Bueno, la calidad de instituciones, yo diría, es doble. Por un lado es la sofisticación de los dispositivos institucionales, es decir, la capacidad de ser precisos en los objetivos para los cuales están diseñados. Y por otro lado es la capacidad de obligar al cumplimiento de las reglas que esos dispositivos institucionales establecen. Y a todos por igual. Cuando es cumplir las reglas, es cumplir las reglas. Es a quien debe cumplirlas porque se puede discriminar en la obligación del cumplimiento, pero quien está obligado debe cumplir. Claro, por ejemplo, vos podés discriminar por edad. Por edad hay responsabilidades. Pero una vez que llegaste a tal edad, tus obligaciones son universales. Cuanto más universales las reglas, más justas. Ahora, efectivamente,
más allá de la posición, yo diría, quizás un poco extrema de los institucionalistas acerca de que las instituciones lo explican todo, sin instituciones tenemos serios problemas. Yo no creo que las instituciones resuelvan los problemas del desarrollo, pero creo que sin ellas no podemos resolverlos. Cuando Guillermo O'Donnell hablaba de democracia de baja intensidad, ¿nos estaba hablando de instituciones de escasa densidad? Bueno, creo que hablaba de varias cosas. Por supuesto, el problema de la robustez institucional es uno que hace a la democracia. También el problema de la igualdad en los análisis de O'Donnell está presente. Sí. Una sociedad que tiene el 30% de la población excluida de la vida material y simbólica no es una democracia intensa, fuerte, es una democracia de baja intensidad. Ahora, ¿cómo nos colocamos los argentinos, ya Argentina, con respecto a nuestra relación con las reglas? Para decirlo en términos generales. Argentina tiene un problema muy serio respecto al cumplimiento de las reglas. Yo diría un problema que fue muy bien diagnosticado y muy bien descrito en diversos trabajos, uno de los cuales es ya clásico, que es el de Carlos Nino, Un país al margen de la ley. Él hablaba de la anomia boba. Claro, lo interesante del análisis de Nino es justamente esto que decís. Hay diferentes formas de no cumplir la ley y algunas de ellas proporcionan a quien le incumple un beneficio. Por ejemplo, el ladrón que asalta un banco y se lleva el botín y evita ser capturado, infringió la ley y ganó. Lo que Nino estudia en nuestra sociedad es que el incumplimiento extendido de la norma lo que provoca es una pérdida de todos en el resultado de la acción colectiva. Vamos a ponerlo, cuando nosotros frente a una película donde el actor más buenoso, George Clooney o cualquiera de ellos, es jefe del gran asalto al banco, vamos a estar a favor de que le vaya bien. Sí, pero eso no es propio de los argentinos, si no nos explicaría el éxito de esas películas en todos lados. Quiero decir, ahí yo diría, hay una empatía. No es exclusivo de los argentinos. Claro. En nuestro caso, un ejemplo que es un ejemplo habitual es una persona tiene que ir al centro de una ciudad a hacer un trámite que le va a demorar muy poco tiempo. Cuando llega en ese sitio está prohibido estacionar y tiene dos opciones: hace 2 cuadras más, va a un estacionamiento, paga el estacionamiento, camina de regreso, camina de ida, o dice, yo paro acá, total son 5 minutos. Y se juega a que no se lo levante la grúa. Exacto. Él percibe que obtiene una ventaja. Se ahorró el dinero del estacionamiento, se ahorró el tiempo de ir y volver, etc. Pero como todos actúan como él, el tránsito es un caos. Y entonces, en esa situación, él ganó. Pero si se amplía un poco el foco de la situación, él perdió. Porque llegar le insumió mucho más tiempo, mucho más nafta, mucha más que si todos cumplieran las normas. Bueno, Argentina es una sociedad que ha llegado a un punto en el cual todos tienen la capacidad de estacionar mal, bloqueando a los otros, y por tanto tenemos el tránsito de los objetivos comunes trabado. Se ha caracterizado también esto como un empate hegemónico, un empate en el cual... ¿Qué quiere decir un empate hegemónico? Bueno, es la situación en la cual quienes tienen capacidad de defender sus intereses pueden bloquear a los demás para que no afecten los intereses propios, pero no pueden subordinar a los otros para impulsar un sistema de desarrollo particular. Es decir, que termina también bloqueado de alguna manera. Termina siempre bloqueado. Argentina es una sociedad de bloqueos. Claro, lo difícil es que percibamos que el mal de los otros termina siendo el nuestro también. Bueno, eso no es percibido. Pablo Gerchunov dice que la Argentina es una ciudad, él no dice rebelde, pero contestataria. Pero sí, alguna expresión de este tipo, y yo creo que es cierto,
pero es a la vez una sociedad conservadora, es decir, es una rebeldía al servicio de la preservación del statu quo. Todos intentan que el statu quo no se modifique. Aunque si se modificara nos beneficiáramos todos. Claro, pero para que nos beneficiáramos todos tendríamos que asumir pérdidas parciales Personales. inmediatas a cambio de mejoras colectivas futuras. Y eso plantea un trade-off muy complejo en Argentina, porque como todos ya sabemos que el futuro va a ser peor, que el futuro colectivo va a ser peor que el presente colectivo. Si no lo sabemos, podemos imaginar. Bueno, al menos la experiencia nos lo indica. Desde hace 50 años, el futuro es peor que el pasado. Como sabemos que eso va a ser así, todos intentamos capturar futuro en el presente. Salvarnos. Como yo sé que no voy a tener una jubilación digna, tengo que obtener recursos ahora para garantizarme cierta seguridad en el futuro. Como yo sé que mis hijos no van a tener una escuela pública de calidad, yo tengo que capturar recursos para cuando tenga que pagar su educación. Pero además te va a salir más cara. Me va a salir más cara y va a ser peor. Peor. Me va a salir más cara y va a ser peor, pero la conducta individual y de los actores colectivos con intereses comunes consiste en intentar capturar en el presente recursos futuros. La alta inflación argentina, de algún modo, es eso. La inflación puede ser leída como la apropiación en el presente de riquezas futuras, de riquezas que todavía no han sido producidas. Es decir, cuando uno dice, pero, pucha, si el dólar bajó, ¿por qué esto que dicen que el dólar incide no baja? Y es peor, hasta aumenta. ¿Cuál es el cálculo ahí? Porque nadie va a sacrificar una ventaja que imagina que capturó a cambio de un posible bienestar colectivo más adelante. Ahora, evidentemente Argentina, así como tiene problemas institucionales, tiene problemas de acción colectiva, de coordinar la acción colectiva, tiene problemas para producir consensos fundamentales, no grandes acuerdos, consensos fundamentales. ¿Cuáles serían consensos fundamentales para vos? Los consensos fundamentales son todos provisorios, no son la educación, es cómo gestionamos dificultades actuales que son distintas de las... Pero hablábamos de la inflación. Los economistas, a los que yo leo, dicen, la inflación no se resuelve con política monetaria. Estos regímenes de alta inflación tan persistentes no se resuelven con política monetaria puramente. Es necesario encontrar el modo de cambiar las expectativas y eso exige que colaboren actores que no están colaborando. Ahí hay un consenso para producir. Si los sindicatos reclaman un ajuste por la inflación pasada y los empresarios aumentan previendo la inflación que habrá, que ocurrirá hasta que cobren lo que están fabricando, y todos estamos contribuyendo a producir más de aquello que deberíamos intentar tener menos. Que es gasto. Que es, en principio diría inflación. Para tener menos inflación hay que coordinar expectativas. En lugar de producir mayor eficiencia. En lugar de que cada uno actúe defensivamente protegiendo sus intereses sectoriales. En lugar de que los sindicatos pidan el aumento pasado para conservar el valor adquisitivo del salario, los industriales fijen precios según la inflación pasada para conservar sus márgenes. En lugar de que cada uno esté defendiendo sus intereses específicos, hay que encontrar el modo de que haya un interés común. Un interés común va a significar en principio un esfuerzo para cada uno. Vamos a tomar como ejemplo Vaca Muerta. Vaca Muerta se ha convertido en el temón. Ahí hubo, a simple vista, uno aplaude, porque dice, bueno, se puso de acuerdo el gobierno nacional, se puso de acuerdo el gobierno provincial, el municipal, como no, los sindicatos y los empresarios.
¿Estaba todo? ¿Estaban todos? Creo que estaban todos, me parece que faltaba un poco el consumidor. ¿Quién? En ese acuerdo faltó el consumidor porque durante un periodo importante el demonizado subsidio que se quitó del consumo se transfirió a la oferta. ¿Y a quién se subsidiaba? Se subsidió a los productores. Eso, lo que estoy intentando es entender como una cuestión que es buena, porque ¿quién se va a negar? Encima ha habido un gran consenso. Sí, yo creo que ahí hubo, esto lo señaló en su momento en varios trabajos Fernando Navajas, que es uno de los economistas más sólidos en el mercado de la energía en Argentina. Él objetó una política que trasladó el subsidio del consumidor al productor, de la demanda a la oferta, y tergiversó mucho los precios de la energía, pero también afectó mucho el plan económico en general del gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, incidiendo sobre la inflación de un modo notorio. Sin duda. Ahora, cuando uno piensa por qué otros consensos que se podrían tomar sobre otras cosas no se hacen, ¿por qué este resulta sencillo? Vos una vez, creo que me parece que fuiste vos, me dijiste, bueno, porque todos tenían para ganar. El lío es cuando cada uno tiene que ceder. Efectivamente. Algo. ¿Y ahí qué pasa? Cuando hay recursos, los consensos son sencillos. No es fácil, pero es más fácil discutir cómo se distribuye la riqueza, cómo se administra la escasez. Entonces, quiero decir, no es que sea sencillo distribuir lo que existe, pero es más fácil que administrar la falta. Y ahí hay una cuestión. Pero yo ahí te diría nada más esto. Sí, dale. Me parece que una forma de crear consensos en contextos de escasez consiste en tener la capacidad de explicar, pero no solo de explicar, sino de hacer que el sacrificio presente tenga una contraprestación futura. Quiero decir con esto lo siguiente. A ver. A título individual, un ciudadano hoy en Argentina tiene que hacer un esfuerzo para pagar los servicios públicos, claro. Tiene que hacer un esfuerzo para hacer frente a una inflación, a un deterioro del salario, etc. Sí. Si quien hace ese esfuerzo entiende porque hay evidencia, no solo explicación, sino también evidencia, de que la política pública está posponiendo consumos presentes por bienes públicos futuros, por ejemplo, ¿qué querría decir eso? Bueno, volvamos a los ejemplos clásicos. Dale. Si yo supiera que mis hijos van a ir a una escuela pública de calidad, no tendría que ahorrar hoy para pagar una escuela privada. Si yo supiera que la salud va a ser una provisión pública de calidad, si yo supiera que los servicios de justicia van a ser de calidad, eficientes, etcétera, si yo supiera que la seguridad, es decir, si hay un gobierno que nos hace entender, pero también practica, bueno, también tiene políticas. Por eso se entendería. Claro, que llevan recursos futuros a bienes públicos comunes de calidad, uno tendría mucha mejor disposición a hacer sacrificio en el presente. Claro, porque ahí vos sentís que te ponen dinero en el bolsillo. Sentís que te ponen dinero en el bolsillo, sobre todo sentís que te ponen un futuro de menos incertidumbre y de más cosas en común. Yo creo que uno de los problemas de la sociedad contemporánea, no solamente Argentina, y lo estamos viendo en el caso de Trump, y lo estamos viendo en el caso del Brexit, lo estamos viendo, pero que en Argentina se manifiesta también muy intensamente. O por lo menos lo tenemos más cerca y estamos obligados a intentar resolverlo. Bueno, uno de los problemas que yo veo es que las clases dirigentes desacoplaron su destino del destino de las sociedades que rigen. Quiero decir, vemos hoy
dirigentes políticos, empresariales, aún sindicales, que saben que su destino y el de sus hijos y el de sus nietos es independiente del nuestro. Y no tenés más que ver, por ejemplo, determinadas provincias del interior, sobre todo aquellas que tienen menos ingresos y que tienen gobernantes de años, que no terminan nunca. Vos decís, ¿de qué viven? ¿Cómo son capaces de comprar todo lo que compran, que se dice que compran? Bueno. ¿De qué? Si no es del sistema clientelar. Sí, esas provincias chicas, eso lo estudia muy bien y vos lo sabés. Carlos Gervasoni, un excelente investigador de la Universidad de Itela. Carlos estudia muy bien. Yo lo diría de forma quizás un poco exagerada, pero gráfica. Las dirigencias políticas de esas provincias viven de venderle votos a los gobiernos nacionales. Votos en el Senado, le venden los votos en el Senado a cambio de recursos que les permiten mantener el poder local. Porque no recaudan lo suficiente, porque no impulsan para nada creación de trabajo que produzca ingresos. Así es. Y cuando necesitan, piden dinero al gobierno nacional. Como para el gobierno nacional es poco costo, porque son provincias chicas, con poca población y con poca demanda social, como para el gobierno nacional es poco costo, para el gobierno nacional es más fácil transferir recursos a esas provincias, garantizándose gobernabilidad, que confrontar con ellos, estimulando la competencia electoral interna y poniendo en riesgo la gobernabilidad en el Senado. Ahora, esto nos está poniendo ante una cuestión. Se dice que la sociedad argentina, y yo estoy convencida, es muy confrontativa y es igualitarista. Incluso aparece a veces espontáneamente, donde la gente, y no acarreada, protesta contra algo espontáneamente y sólidamente. Ahora, eso ocurre en general en las urbes muy nutridas de habitantes. Esto no pasa en el interior. No, eso efectivamente es una característica de los sectores medios, urbanos, más dinámicos, y vos mencionabas a Guillermo O'Donnell, y hay un famoso artículo de O'Donnell cuyo título es ¿Y a mí qué mierda me importa? Sí. Donde él analiza las respuestas ante situaciones de imposición de jerarquía. Así es, ¿no? con Brasil. Claro, una persona tiene un entredicho con otra y el otro le dice en Brasil, ¿usted sabe quién soy yo? Y en Brasil el moreno se achica. Y en México también, y en Perú también, y en Argentina dice, a mí qué mierda me importa. Y eso lo identifica como un rasgo de igualitarismo. Ahora, de algún modo, ese es un... no quiero hacer sociología de café, no, bueno, pero, no, ni siquiera un cafecito tengo. Pero tengo la impresión de que es hoy en día es un gesto de un igualitarismo que tira para abajo, no un igualitarismo que tira para arriba. Quiero decir lo siguiente, es decir, la Argentina es una sociedad que ha perdido la movilidad social ascendente hace mucho tiempo. Hay una pregunta. ¿Vos creés que en Argentina hemos empezado a entender que este país no es un país rico? ¿O crees que todavía nos la creemos? No podría responder esa pregunta porque me cuesta mucho imaginar o suponer qué es lo que piensan todos los demás. Entiendo. Ahora, Argentina no es un país rico en el sentido de que no tiene recursos naturales suficientes como para que esos recursos garanticen un crecimiento económico sustentable e inclusivo. Hay países que sí los tienen, Argentina no los tiene, y no me parece que haya mucha conciencia de que no los hay y por tanto de que hay que buscar otras fuentes de creación de riqueza que no sea exclusivamente
la que está vinculada con los recursos naturales, lo cual no quiere decir que haya que desdeñar recursos naturales que son abundantes y que pueden apalancar un cambio de régimen de producción de riqueza. Es necesario apoyarse en eso que hay y que se explota en muchos casos con inteligencia y con valor agregado, pero no es suficiente para que Argentina... ¿Apalancarías con educación? ¿O apalancarías la educación? Bueno, con esos recursos deberíamos apalancar la educación. Lo que pasa es que creo que la educación es un concepto demasiado vago. Uh-huh. ¿Qué es lo que apalancaríamos? ¿Qué sistemas educativos en cada uno de los niveles de la educación para producir personas para qué sociedad? ¿Con qué tipo de diseño de desarrollo económico? Privilegiando qué áreas del saber y de la actividad productiva, con qué cobertura territorial y qué distribución de la población en el territorio argentino. Me parece que la educación, por supuesto todos decimos sí, Argentina invierte mucho en educación y consigue muy poco. Y me parece que en eso, con muchas otras cosas, tenemos serios problemas de diseño. Y tenemos también nuevamente estos problemas de bloqueo, estos problemas de un economista, un extraordinario economista que conoció muy bien América Latina, pero esto no lo hizo sobre América Latina, que era Albert Hirschman. Hizo un libro cuyo título es Salida, Voz y Lealtad, en el que analiza la relación de los usuarios con las organizaciones, pero también es de los ciudadanos con sus estados, si se quiere. Él dice: si la respuesta a una promesa es satisfactoria, se establece un vínculo de lealtad. Si es insatisfactoria, hay una protesta, se alza la voz. Y si la protesta no es suficiente, se sale del vínculo, se hace exit. Y Argentina es una sociedad que viene haciendo exit, básicamente. Exit de la educación pública, exit de la salud pública, exit de la seguridad. Durante muchos años, exit de la provisión pública de electricidad con ciudades llenas de generadores privados en la puerta de los negocios. Creo que hay que encontrar la forma de restablecer el vínculo de lealtad entre la sociedad y el Estado para que no haya más exit. Gracias, Alejandro. No, al contrario, Graciela.